Aquí comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Les decimos que para acceder a nuestras páginas ponen en el buscador de internet Marquemos un Norte y se encontrarán con nuestro blog y nuestras páginas en Facebook y Twitter que utilizamos para difundir nuestros artículos de periodismo alternativo. Y podrán encontrar también las grabaciones de todos los programas de Marquemos un Norte. Hoy vamos a tratar temas que consideramos realmente muy importantes: Artigas en su mes, Guaymaca, Perú, en pueblos originarios, El Último Charrúa, una producción brasilera que la vamos a difundir, y la historia negra de los papas. Vamos a comenzar el primer espacio de Marquemos un Norte. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. Son muchos los que nombran Artigas y hablan de la tierra, pero traicionan su ideario. La hipocresía del doble discurso, menos favores a las transnacionales y regirse por el reglamento agrario artiguista. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Negros libres los Andes, los indios y criollos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Se nos viene otro 19 de junio y en muchos ámbitos se recuerda a José Gervasio Artigas. Se le hacen homenajes y su nombre aparece por todos lados, pero su ideario está ausente, su reglamento de tierras está ausente. Por el año 1820, Artigas terminó en el Paraguay, solo y traicionado, y a través de la historia se le siguió traicionando, ya que su ideario quedó en la nada. Se enfrentó con otro proyecto que era totalmente antagónico al artiguista, al federalismo, y estas tierras pasaron a ser una colonia interna y dejaron de ser una colonia externa. Esa es la realidad. Queremos compartir el audio de un video hecho por el canal Encuentro argentino, que intervienen varias figuras uruguayas descendientes de charrúas, Abella, entre otros. Creemos que es un material muy interesante para compartir con ustedes. Bueno, escuchémoslo. Un anciano indigente se encuentra sentado a un costado de la calle. Las personas pasan a su lado, ignorándolo. Nadie sabe que es José Gervasio Artigas. ¿Quién fue Artigas? Este hombre aclamado como el protector de los pueblos libres. Un bandido interesado en el contrabando. Un héroe que buscó la libertad del pueblo oriental. Los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Caudillos oscuros, caracteres viriles fortalecidos en las fatigas campestres, acostumbrados al desorden y a la sangre, sin nociones morales, rebeldes a la disciplina de la vida civil, que acaudillaron aquellos instrumentos enérgicos y brutales que rayaban en el fanatismo. Los primeros mitos y leyendas que surgen en torno a Artigas, que Artigas era un anarquista, era un bandido, era un hombre bruto,
tanto Mitre como Sarmiento, que son personas muy hostiles al gaucho en general, y a los indios en general y a los negros en particular, son personas que tenían una gran brillantez, son esa dualidad que tienen, ¿no? Artigas en realidad es un jefe civil de un pueblo en armas y es un coordinador civil de muchos pueblos en armas. José Gervasio Artigas nació en 1764, en el seno de una familia de estirpe aragonesa. Su padre fue Martín José Artigas y su madre, Francisca Antonia Arnal Rodríguez. La infancia de Artigas transcurrió al principio en Montevideo hasta los 12 años, estudió en un convento franciscano y después a partir de esa edad empezó a tener actividades fundamentalmente en el mundo rural. Ya en realidad su familia tenía una tradición rural, su abuelo había venido con el fundador de Montevideo y tanto él como su padre habían sido alcaldes de hermandad, es decir, los que ejercían justicia, hacían funciones de policía en la campaña oriental. Hay que tener en cuenta que la banda oriental, al igual que Entre Ríos, eran lugares de colonización reciente, zonas de frontera con muy poca población y donde había una ganadería, incluso durante mucho tiempo una ganadería de cimarrón, ¿no? de caza de vacas. Los dos espacios más claros eran el del Cabildo, el centro de las autoridades, y el de la iglesia. Los Artigas vivían exactamente por esta línea que sube del Cabildo contra la zona de la muralla, aquí, Juan Antonio Artigas, exactamente entre la calle de la Frontera y la calle de la Fuente, entre la calle de la Iglesia y la calle del Medio, que esas eran las primeras denominaciones. José Gervasio pertenecía a lo más alto de la sociedad montevideana, la llamada gente decente, que estaba formada por comerciantes y militares de carrera. Si bien su familia no era de las más ricas, era muy respetada, algo que en el periodo colonial era tan importante como la posición económica. Esto es Montevideo, y estos son los aledaños de Montevideo. Hay alguna pequeña casa, esto es de 1807. De aquí hacia arriba, todo era ganado. O sea, el territorio del hoy Uruguay tenía Montevideo, un enclave pequeño en Colonias, la pequeña también ciudad de Maldonado, hasta el sur algo de población, pero muy esporádica, una campaña de verdad casi despoblada, y del Río Negro hacia arriba, el llamado lejano norte, que era la tierra de nadie. La actividad ganadera se llevó a cabo de manera destructiva, con intensa matanza de ganado cimarrón para sacarle los cueros. Al mismo tiempo, se comenzó con la cría de vacas. Con el auge ganadero, muchos miembros de las élites porteñas y montevideanas empezaron a presionar para asegurar sus derechos de propiedad. Eso hizo que hubiera una gran tensión social por la tierra que no existía en la campaña de Buenos Aires. Aquí tenemos objetos que pertenecieron al general José Gervasio Artigas. Empecemos por su mate, su tabaquera y su bombilla en la época que estaba en Paraguay. El facsímil de la bandera, que se trata de un dibujo de 1815. Estos son escritos mandados para designarlo a Artigas capitán de Blandengues. Estos son dos bastones y finalmente este escritorio de campaña que también perteneció al general José Gervasio Artigas. Artigas se casó en 1805 con una prima suya, con la que tuvo un hijo varón. Su matrimonio fue conflictivo, pues su mujer cayó en un estado de demencia. Durante su actuación como caudillo, Artigas vivió sobre todo en campamentos militares. Entretanto, su mujer y su hijo de 9 años pasaban miserias y privaciones. En esa vida privada de Artigas aparecen mujeres, primeramente una Sánchez allá
a los 27 años, Isabel Sánchez, con la cual tiene 4 hijos. Tiene a Juan Manuel, que llegó a ser una figura importante, y 3 hijas. Algunas mueren al nacer como antes, ¿no? Luego casa en el año 1805 con su prima, que con ella, que enloquece después, también tiene 4 hijos, de los cuales también mueren. Luego en el año 1813 con Matilde Borda tiene otro hijo. Finalmente aparecen otras mujeres importantes, como son una misionera de Arroyo de la China, y con ella tiene a María Escolástica. Justamente yo desciendo de Artigas a través de esa mujer tan singular, y digo así porque fue una hija de su tiempo, una mujer corajuda. Estas son las caras a diferentes edades que fue dibujando Zorrilla San Martín, un escultor muy conocido del Uruguay, y lo hizo en todas sus fisonomías. Una de las amantes de Artigas, que son muchas, la paraguaya Melchora Cuenca, tiene una imagen que es real. Los demás, todas las imágenes de Artigas son imaginarias. No han conseguido ni siquiera testimonios buenos. Hay descripciones de cómo era, ¿no? Cuando era joven dice que tenía rulos, que se dejaba una melena, que tocaba el acordeón y que era un tipo divertido, que le gustaba el baile y las muchachas. Conservó firmemente lo de las muchachas, ¿no? El baile lo dejó, pero las amantes las siguió teniendo y son muchas. Y repartió muchos hijos por el territorio. Artigas se dedicó a tareas rurales en distintas estancias, comerció cueros, es decir, compraba cueros en el norte de la banda oriental o en la región de Santo Domingo Soriano, en el río Uruguay, y los vendía después en Montevideo a copiadores que después los exportaban. Tuvo una relación muy fluida con los indios charrúa y con otros indígenas de la región, y se convirtió en un gran conocedor de todo el mundo rural oriental, ¿no? A los 33 años ingresó como soldado raso al recién creado Cuerpo de Blandengues de Montevideo. Una milicia que tenía como fin proteger las fronteras. Artigas participó del control de los avances portugueses en la frontera norte y en la lucha contra el contrabando y el pillaje. También tomó parte en los esfuerzos de la corona española para fundar pueblos en la banda oriental. Desde este momento, su popularidad fue grande como sostén del orden. En 1797, Artigas ingresó en el Cuerpo de Blandengues, que era un cuerpo militar destinado a cuidar la frontera, y entonces se dedicó a tratar de evitar los avances portugueses en el norte de la banda oriental y a controlar el contrabando. Lo cual es gracioso porque él mismo había sido probablemente contrabandista antes de ese ingreso. Y en 1800 acompañó a Félix de Azara, que era un funcionario enviado por la corona española para tratar de organizar la banda oriental y fundar pueblos, organizar a la población, y él lo asistió durante un tiempo. Aprendió mucho de ese funcionario borbónico y después iba a aplicar muchas de esas cosas en la propia reforma que él va a hacer, la reforma agraria que va a ser a partir de 1815, después de la Revolución. En 1806, durante la primera invasión inglesa a Buenos Aires, Artigas desempeñó un importante papel, llevando y trayendo mensajes de Santiago de Liniers. Cuando comenzó la Revolución, era un personaje con una vasta experiencia y sólidas relaciones en la campaña oriental. Artigas abandonó el regimiento de Blandengues, situado en Colonia del Sacramento, costeó el río Uruguay y pasó a Santa Fe. Su objetivo era llegar a Buenos Aires y ofrecer sus servicios a la Junta Patriota. Una nueva etapa comienza en el Río de la Plata y en la vida de José Gervasio Artigas.
Las tierras ubicadas al este del Río de la Plata fueron en el siglo XVIII una zona disputada por los dos imperios que ocuparon América del Sur, el español y el portugués. Los territorios que hoy forman Cuba, México, Perú y Bolivia se convirtieron desde el siglo XVI en los ejes del dominio español. La región del Río de la Plata era una suerte de patio trasero de la ciudad minera que más importaba a la corona, Potosí. Montevideo, fundada en 1725, era un excelente puerto natural que pronto empezó a competir con el otro puerto del virreinato, el de Buenos Aires. Los realistas decidieron que mientras Buenos Aires era la capital del virreinato, Montevideo sería la base naval española del Atlántico Sur, convirtiéndose en la única ciudad amurallada de la región. Vamos a tratar de ubicarnos dónde estamos en este momento situados. Aquí está la ciudad de Colonia, prácticamente frente a Buenos Aires. La costa oriental sigue hacia el este y acá está Montevideo. Montevideo fue elegido por los españoles por una característica militar, a diferencia de Buenos Aires, que tenía una característica de conquista. Se blindó, se llenó de cañones, se creó acá una ciudadela militar, y este damero, donde está la catedral, donde está el cabildo, era todo Montevideo. Lo que nosotros hoy conocemos como Avenida 18 de Julio era un camino de campo. Montevideo empieza donde está la estatua de Artigas, hacia aquí donde estamos nosotros. Con las reformas borbónicas, Buenos Aires, que había dependido de Perú, del virreinato de Perú, se autonomiza y pasa a ser capital virreinal en el siglo XVIII. Al ser capital virreinal tiene que gestionar una serie de temas del comercio de ultramar con España. Montevideo va a estar mucho más regido por el pensamiento militar y burocrático español, y en Buenos Aires se va a permear con las nuevas ideas. En 1810 eso se ve muy claramente. Buenos Aires proclama la Revolución de Mayo, Montevideo cierra filas con el rey y hay que ponerle sitio.